Durante 2 años que anduvimos por el mundo, secuestrados por mi papá. ¿Tienes memoria? O sea, esto fue entre los 5 y los 7. Hay ciertas imágenes que tengo muy claras. Una niña viendo hacia arriba, un papá diciendo al teléfono, es que ¿por qué no los quieres ver? Es que ellos te extrañan. Y por favor, y colgar el teléfono y decir, no, su mamá no los quiere ver. 30 años después, cuando decido volver a ver a mi papá, eso fue lo que le reclamé. ¿Cómo te atreves a decirle a una niña de 5 años que su mamá no la quiere, que su perro se murió, que su nana ya no está? ¿Se vale utilizar la biografía como material literario? Un escritor que no se desnuda no merece ser leído. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche en No hay lugar común tengo a Tamara Trotner. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Escritora mexicana, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de tu obra, porque eso nos permite hablar de ti. Y quiero decirte que en fin, me parece siempre muy admirable cuando alguien está dispuesta, como es tu caso, a explorar pues Honduras muy íntimas en la literatura. Nadie es una novela que habla de algo que viste muy jovencita, de un secuestro, así lo llamas, y que tiene que ver con tu familia. Y un poco lo que te quiero preguntar es cómo te arrojaste a explorar esa relación con tu padre en esa novela y cómo saliste después de ese trance. Pues fíjate que yo creo que la traía adentro. Y la verdad es que pasó lo que mi mamá lo llamaba el viaje de los niños. Fue pues, secuestro realmente durante 2 años que anduvimos por el mundo, secuestrados por mi papá en un intento de venganza a mi mamá. ¿Tus padres se separan cuando tienes qué edad? Mis padres se separan cuando yo tengo 1 año. ¿Y tienes hermanos mayores? Tengo un hermano mayor y el día de mi cumpleaños de 5 años, mi papá decide secuestrarnos a mí. Pide derecho de visita, los pasa a recoger y se los lleva. Sí, le dice a mi mamá, ellos se llevaban bastante bien y mi papá nos veía constantemente, y le dice a mi mamá que por mi cumpleaños nos va a llevar a Valle de Bravo y ya tiene todo listo, pasaportes, boletos, demás, y en vez de irnos a Valle de Bravo nos vamos a Italia primero y luego a Francia, y luego la Interpol nos encuentra en Francia. Entonces mi papá se da cuenta que ya lo está persiguiendo la Interpol, entonces nos vamos a Sudáfrica, pleno apartheid en Sudáfrica. Salimos encajuelados de Sudáfrica y finalmente llegamos a Israel, a un kibutz en Israel, en donde estamos cerca de 1 año y en donde ya digamos, ya se mete la comunidad judía, las leyes mexicanas a decir, traigan de regreso a los niños. ¿Tienes memoria? O sea, esto fue entre los 5 y los 7. Entre los 5 y los 7. Tuviste que haber utilizado lo que te queda o te resta de memoria como material literario. ¿De qué te acuerdas? Es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar, porque la memoria es muy selectiva. Muchas veces creemos acordarnos de cosas que en realidad nos contaron, ¿no? Alguna foto que vimos. Hay ciertas imágenes que tengo muy claras. La novela empieza con una mesa redonda, un teléfono gris de disco, una niña viendo hacia arriba, porque a esa edad siempre se ve hacia arriba, y un papá diciendo al teléfono, es que ¿por qué no los quieres ver? Es que ellos te extrañan, por favor, y colgar el teléfono y decir, no, su mamá no los quiere ver. Y pongo al final de ese párrafo, acabo de cumplir 5 años, este es el último día de mi infancia. Eso me acuerdo perfecto, de eso. Y de eso me acuerdo muy bien, y me acuerdo muy bien haber después de muchísimos años, 30 años después, cuando decido volver a ver a mi papá, eso fue lo que le reclamé. Te secuestra 2 años,
A partir de las autoridades los recuperan Sí. en este kibutz y no vuelves a ver a tu papá entre los 7 y los 30 años. Sí, 30 y cachito. 30 y cachito. Sí. Porque estaba alejado, porque tú no querías, porque no se lo perdonabas. Yo creo que fue porque una habrías traicionado a tu combinación. mamá si lo veías. Como dicen, all of the above, Ok, todas ellas. todas esas. Sí, es decir, mi papá se fue a vivir fuera, se casó con otra mujer, tuvo otros hijos. Yo en algún momento él trató de verme y yo estaba enojada, entonces lo rechacé. Y después por una soberbia personal, y después porque él tampoco nos buscó tanto, y después porque seguramente mi mamá evitó algunos encuentros. ¿Qué te explicó cuando te reuniste con él? Esa es la novela. Pero básicamente, porque lo primero que hice fue reclamarle, ¿no? Es que ¿cómo te atreves a decirle a una niña de 5 años que su mamá no la quiere, que su perro se murió, que su nana ya no está? Y él me dijo, bueno, deja que te explique. Y a lo largo de varios años, estuvimos intercambiando correos electrónicos en donde él me iba platicando su versión de la historia. Y me di cuenta que su versión era tan verdadera como la de mi mamá. Tenían igual peso. Sí. No se vale secuestrar niños, punto. Eso hay que aclararlo. Y ahora con todo el Instituto Nacional contra la Violencia Vicaria y todo esto, está ya como muy claro. Esa no es la manera de reaccionar. Sin embargo, mi papá estaba enojado y tenía razón de estar enojado. Fue un poquito o un mucho manipulado por su papá, que era un hombre muy poderoso, muy fuerte, muy decisivo. Entonces yo creo que sí, se vio como obligado, no supo muy bien qué hacer y lo hizo. Lo perdonaste. Por supuesto. Lo perdoné y lo más importante fue que le pedí perdón. Y creo que esa fue la parte más curativa. Mi papá murió en 2019 y cuando él ya sabía que existía la novela, pero todavía no salía. Y para mí, el momento de estarlo enterrando y sentir esa paz de decir, quedamos en paz, me perdoné, te perdoné, me perdonaste, fue súper curativo. ¿Tu hermano lo perdonó? Sí, mi hermano empezó a tener una relación con él mucho antes que yo. Yo soy como más necia y más rejega y más me tienen que explicar las cosas porque si no, no soy facilita. Entonces, conmigo le costó más trabajo. O sea, tuvimos que sí tener todo porque cuando la primera vez que nos vimos, después de 30 y tantos años, me dijo, bueno, ¿y cómo está todo? ¿Y cómo va? ¿Y tus hijos? Y le dije, a ver. No hagamos como si nos hubiéramos visto ayer. Exacto. Le dije, además, una conversación banal la puedo tener con cualquier Está persona. haciendo frío, va a llover. Exacto, ¿no? Entonces le dije, sí, vamos a hacer. Le dije, mira, mi papá ya no fuiste porque pues, ya pasó mucho tiempo, pero algún tipo de relación podemos encontrar. Estás publicando una nueva novela y ahora ahí haces ajuste de cuentas, no con tus papás, sino con los abuelos. Me estoy echando a todas. ¿Se vale utilizar la biografía como material literario? O más bien te lo pregunto, ¿hay alguien que no lo haga? Eso te iba yo a preguntar. Yo creo que todos lo utilizamos de un modo u otro. Algunos somos más abiertos al respecto y decimos, esta es mi historia. Algunos lo van metiendo y escondiendo. Pero sí, a mí Ramón Córdoba, que era el gran editor de México, que tuve la suerte de que empezara editando mi novela, luego murió, pero en algún momento me dijo, Tamara, un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Y lo entendí muy claro, ¿no? Yo creo que sí tenemos que hablar desde la víscera, desde adentro, desde desnudarnos emocionalmente, para que el lector así lo reciba. Te pregunto, ¿por qué hay quien vive como si el pasado no existiera? Y bueno, a lo mejor todavía los papás, pero ya los abuelos, los bisabuelos, como si no fuésemos resultado no solo de esa genética, sino de sus traumas no superados, de las historias que nos han contado sobre ellos, sobre ellas, en fin. Y ahí te pregunto, ¿cómo ha sido atravesar este otro río? ¿No? Visitar a un abuelo que tiene que huir de Kiev justamente por la persecución que se dio contra la población judía, en su momento por los rusos, ¿no? Cómo te relacionas con tu abuela, que incluso regresó a Ucrania en su momento. No sé si es Ucrania, Polonia, Rusia, ya nos contarás. Era una mezcla de todo. Atravesar este río con esa otra generación, que supongo que es del lado materno. Materno.
Cuéntame cómo te fue con esa aventura y este libro que salió en noviembre a librerías. Pronunciaré sus nombres. Es un libro que también tenía yo como en el tintero guardado, porque el día que murió mi abuelo, solemos, cuando alguna persona muere, de repente empezamos a sacar fotografías, álbumes, ¿no? Como que eso se suele hacer en las familias. Y yo encontré una foto de un hombre parado frente a un barco, con la mirada al horizonte, y le pregunté a mi abuela, ¿y quién es? Me dijo, es tu abuelo, cuando se iba a ir a hacer la América. Porque esas personas salían de Ucrania, pero nunca sabían en realidad a dónde iban a llegar. Generalmente querían llegar a Estados Unidos, pero pues llegaban a donde el barco los llevara. Y dije, ¿qué habrá sentido mi abuelo en ese momento? ¿Qué tenía en esa mirada? ¿Por qué nunca quiso regresar? Durante muchísimos años lo estuve entrevistando, platicando con él. Nos sentábamos a jugar dominó. ¿Y te contaba? Me contaba y me contaba. ¿No borró la memoria? ¿No le dio la espalda? Nunca. Le dio la espalda a Rusia, le dio la espalda a Kiev, nunca quiso volver. Pero no a su identidad judía, no a la comunidad judía. Nunca, no, al contrario, siempre se mantuvo muy firme, siempre fue parte muy importante de la comunidad judía en México y hay un agradecido eterno a México. Cada vez que podía decía, es que México nos recibió, México me permitió hacer la vida. ¿Por qué es relevante para ti esa migración? Más allá de que sea tu abuelo, más allá de... Es decir, ¿por qué tenía que ser relevante para mí, lector de tu novela, esa historia? Un poquito lo dijiste al principio de esta pregunta. Tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que pronunciar los nombres de aquellas personas por las cuales hoy existimos. Creo que es la única forma de honrar el legado. Si mi abuelo no se hubiera arriesgado como se arriesgó y no hubiera sufrido todo lo que sufrió, yo no existiría. Y no existirían mis hijos y no existiría mi nieta. Yo creo que sí es una forma de honrar, pero además lo que dijiste, ¿no? Entender que somos resultado de esas personas, de esa lucha, de esos miedos, de esas miradas, de esos sabores, porque además salir de tu país para siempre implica dejar las tumbas de tus ancestros, implica dejar tus sabores conocidos, tus canciones de cuna. Es mucho más duro que solo tomar un barco y irse. ¿Qué tienes hoy de tu abuela o de tu abuelo en tu casa? Uy, muchísimas cosas. Mi abuela era una eterna coleccionista de antigüedades, le fascinaban las antigüedades. Entonces, cuando murió mi abuela, de las cosas más lindas que tengo es un reloj, de estos como relojes del abuelo, de estos como de pie, pero el mío es chiquito. Y yo me acuerdo siempre que entraba a casa de mi abuela, lo escuchaba cuando marcaba las horas. Y entonces ese lo pedí. Y tengo sobre todo, y eso sale en la novela, un anillo que se iban pasando de generación en generación cuando se casaban, que es un anillo de plata con una casa, y la casita se abre y hay una mesa. Y era como el significado de hacer hogar cuando te cases. Esos son objetos materiales. Ahora déjame preguntarte para cerrar, ¿qué del patrimonio inmaterial, un amigo lo llama el patrimonio entrañable de tus abuelos, tienes hoy en tu haber? Ser escritora. Mi abuela era una lectora ávida. Mi abuela quería ser dentista. A mi abuela la aceptaron en la Universidad de Colombia. Tú imagínate, principios del siglo XX, para ir a estudiar para dentista. Nunca logró llegar. ¿A Colombia, Bogotá o Columbia, No, a Nueva la York? Universidad de Colombia en Nueva York. Nueva York. Y pues bueno, por razones que tendrán que leer en el libro, nunca llegó. Pero era una lectora, le fascinaba la poesía, me platicaba de Pushkin, de Gogol, y me transmitió este amor por la literatura desde muy, muy chiquita. Y yo creo que soy escritora porque necesitaba contar esas historias y porque mi manera de hacerlo era la literatura, porque pues desde chiquita me fascinaba leer. Pronuncia sus nombres para salvar el patrimonio entrañable. Por supuesto. Que cada quien busque el suyo a partir de la guía que le pones en esta novela. Namada Totter, muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas aquí gracias, en No hay Ricardo. lugar común. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, aquí. No hay lugar común, ADN 40.